¿Estamos en vivo? Sí, creo que sí. Grabando, ¿dónde se dice? Ah, sí, grabando. Ya, hola. Esto es una ayudita para entender un poco más el círculo de Moore. Este es el libro de mecánica de materiales. Aquí lo pueden leer esta deducción y va a ser mucho mejor para ustedes porque van a entender. No es tan larga, pero igual les voy a explicar un poco de qué se trata esto del círculo de Moore. En primer lugar, cuando nosotros trabajamos con el círculo de Moore, trabajamos con estos cuadraditos, miren. La pregunta, lo primero es, ¿qué son estos cuadraditos? Entonces, miren, imagínense que tienen aquí un problema, cualquiera, ¿cierto? Donde hay una barra que se le aplica una fuerza. Entonces, uno lo que quiere analizar es cómo se comportan los esfuerzos normalmente en el punto más solicitado. Digamos que el punto más solicitado, o bueno, digamos que en este caso yo no quiero saber cuál es el punto más solicitado, sino que quiero saber qué pasa en el punto H. Entonces, fíjense, aquí uno analiza las fuerzas y los momentos que actúan sobre H, sobre esta zona, digamos, donde se encuentra H. Estas fuerzas y momentos inducen esfuerzo. Por ahora ustedes no saben cómo calcular eso, pero síganme la idea. Inducen esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo cómo se comportan los esfuerzos justo en esta zona, es un elemento diferencial, digamos? Entonces, si ustedes ven este elemento diferencial desde el lado, va a aparecer un cuadradito. Y al final, estos esfuerzos que aparecen en el cuadradito son los esfuerzos que inducen estas fuerzas y momentos en este punto. Entonces, si yo calculo a qué esfuerzo se está viendo sometido este cuadradito, entonces básicamente estoy calculando cómo se comportaría cualquiera de los puntos a esta altura. Y así yo podría saber si el material es capaz de soportar la carga que es esta o no. Sí, que les recuerdo que el objetivo de este curso se enfoca un poco más en el diseño. Entonces, eh, la pregunta es si es que ustedes tienen esta combinación de esfuerzos, es decir, esfuerzos axiales en el sentido de X, esfuerzos axiales en el sentido de Y y estos esfuerzos cortantes. ¿Qué valor uso yo para comparar o para saber si el material falla o no falla? ¿Cuál de los tres? Entonces, esa duda, la respuesta a eso es que ninguno, porque para eso está el círculo de Moore, para encontrar qué valor ocupo en realidad. Y ese valor va a ser una combinación de todos estos tres. Entonces, miren, ahora voy a ir acá arriba para que me sigan un poco con la deducción. Aquí lo que hacen es decir esto, mira, ustedes tienen un cuadradito ahí. Voy a intentar explicar esto lo mejor posible para que les ayude a entender mejor el círculo de Moore y luego voy a hacer un ejercicio. Este tema es un poco abstracto al principio, por eso quería detenerme aquí. Entonces, miren, fíjense, ustedes tienen esta combinación de esfuerzos, que según lo que vimos antes, es un punto en algún elemento mecánico que quiero analizar. Entonces, ¿qué pasaría si yo analizara, en vez de un cuadradito, analizara esta parte, que sería, digamos, una cara del cuadradito, una cara interna del cuadradito? Entonces, eso significaría, voy a cambiar el color aquí, ¿no? Sí. Significa que, miren, este esfuerzo sigma X, que viene aquí, ¿cierto? Ahora se va a dividir en dos componentes, que sería esa y esa. Es decir, este esfuerzo que originalmente era puramente axial, se dividió en una componente axial, ¿cierto? Porque es perpendicular a la cara, y una componente cortante, porque va a lo largo de la cara. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían hacer lo mismo con este y con ese, ¿cierto? Tomar cada uno de estos esfuerzos y dividirlo en sus componentes. Entonces, eh, hay una de estas caras, ¿cierto? Que ustedes no saben cuál, donde este esfuerzo axial o la combinación de esfuerzos axiales se hace máxima. Y eso a nosotros nos interesa, porque eso se utiliza para realmente ver si el material falla o no falla.
y se van a dar cuenta que ese valor es mucho mayor a cualquiera de los tres que están aquí. Entonces, por eso sirve para calcular para diseñar realmente. Después se ocupan otras teorías, pero se utilizan esos valores. Y para eso sirve el círculo de Moore. Entonces, borrar todos los dibujos. Ahora, ¿qué es el círculo de Moore? Bueno, aquí están todas las deducciones, ¿cierto? Se hace como lo que les acabo de comentar, se hace un corte, entonces ustedes van analizando cómo van cambiando las componentes de los esfuerzos a medida que voy cambiando el ángulo, ¿cierto? Aquí están las deducciones, a esto van a llegar. Esto representa todas las posibles combinaciones de esfuerzos que hay si es que yo analizo todas las caras. Digamos, a lo que me refiero con todas las caras, come on, man. Sí. A lo que me refiero con todas las caras es si yo empiezo a hacer un corte aquí, después y analizo cómo se comportan los esfuerzos en esta cara. Después hago un corte aquí y analizo cómo se comportan los esfuerzos en esa cara. Entonces voy a tener todas estas combinaciones de esfuerzo, pero hay una que me interesa en particular que es esta, que es algún ángulo, ¿cierto? Es decir, algún corte donde este esfuerzo de aquí, vamos a llamarlo sigma sub x prima, porque el sigma sub x original es el que venía horizontal. Sigma sub x prima, este valor de aquí es máximo. Y eso ocurre aquí. Eso quiere decir, o perdón, eso es a lo que nosotros le llamamos esfuerzos máximos. O perdón, esfuerzos principales. Y este plano de aquí, este plano de aquí, es al que nosotros llamamos plano principal. Y hay dos esfuerzos principales, este y este. Por lo tanto, hay dos planos principales, este y el otro, que es perpendicular a este. ¿Ya? Ahora, también hay dos círculos de Moore que están aquí representados. Fíjense, este círculo de Moore grafica el punto M, o nosotros normalmente lo llamamos punto X. Y ese punto X en este círculo de Moore sería sigma X, tau XY. Y el punto Y, que sería su opuesto, sería aquí, se grafica como sigma sub Y, menos tau XY. En cambio, este círculo de Moore, en vez de graficar esto, grafica esto. Mire. Le coloco un signo negativo aquí y el signo positivo acá. Aquí explica eso. Aquí. Dice, puede observarse que debido a la simetría con respecto al eje horizontal, se habría obtenido el mismo resultado si, en lugar de graficar M, que es este, se hubiera graficado un punto N de abscisa sigma sub X y ordenada tau X menos tau XY, que es esto de aquí. Entonces, ¿por qué hay dos círculos de amor? Porque este tiene un tema con el ángulo aquí, en cambio este tiene el ángulo correcto, que este es el ángulo que ustedes por ahí van a ver que se llama 2 teta. Este valor de aquí y este valor de aquí es el mismo para ambos casos, ¿sí? Pero para encontrar respuestas, las respuestas acertadas, digamos, tanto de esfuerzos como de ángulos, se debería usar este. Ahora bien, eso es para resolver problemas de manera, digamos, geométrica, es decir, utilizando el círculo de Moore como herramienta para encontrar tanto ángulos importantes, que serían los ángulos de los planos principales, como esfuerzos. Pero en el curso, ahora nosotros lo que estamos haciendo es utilizar solamente este círculo, es decir, se grafica el punto M. Y nosotros utilizamos el círculo de Moore para dos cosas. En primer lugar, para encontrar los planos principales, pero utilizando teoremas de triángulos, que son los que están en las PPT. Y en segundo lugar, para calcular, o en realidad para confirmar que los esfuerzos que obtengamos por las ecuaciones sean correctos, porque tienen que ser consistentes con esto. ¿Ya? Entonces, le hago esa distinción porque ustedes por ahí van a ver que a veces uno grafica al revés. Bueno, es por eso. ¿Ya? Ahora vamos a
resolver un ejercicio, compartir, igual no. Ya. Vamos a resolver este ejercicio, que está en una ayudantía, pero se los voy a explicar. Dibujar. Entonces, fíjense, aquí está el triángulo, el cuadrado, perdón, que les comenté antes. ¿Qué te pide? Planos principales y esfuerzo cortante máximo y esfuerzo normal correspondiente. Ya, listo. Ahora, voy a partir como lo haría yo en el cuaderno. Es decir, me voy a dar un X. El X, si les recuerdo, es que este es sigma X, tau, XY. ¿Quién es sigma X? Este valor de aquí. Si está hacia afuera, es tracción, por lo tanto es positivo. Y aquí, si es que este cortante va hacia arriba, porque intenta hacer un giro en este sentido, en el cuadrado, en el cubito, entonces es positivo. Por lo tanto, tiene un valor de 40. Y el valor I va a ser sigma sub I, que en este caso son menos 10, porque va hacia adentro, por lo tanto es de compresión. Menos 10, estos 10, ¿ya? Y el tau sería menos tau, por lo tanto sería menos 40. Entonces yo voy a utilizar estos valores para graficar. Además, miren, ustedes pueden calcular, bueno, eso se lo explico ahorita. Ahorita, insertar, dibujar, aquí, y, no, ya, son las 12 de la noche, así que respeten. Respeten, ya. Aquí voy a dibujar mis ejes coordenados como lo haría en el cuaderno, ¿cierto? Lo bueno que... ¿Está bien, no? Sí. Ya, lo bueno que no tengo que dibujar las líneas, ¿cierto? Estas, porque está cuadriculado. Entonces, voy a graficar el punto 50,40. Les recuerdo que aquí están los sigma y aquí están los tau. Entonces 50,40 sería 10, 20, 30, 40, 50 aquí y 1, 2, 3, 4 sería aquí. Ahí está el punto X. Y el punto Y sería menos 10, menos 40. Por lo tanto sería menos 10, 1, 2, 3, 4 sería aquí. La unión de estos dos puntos es un diámetro. Ahí. Ese punto medio de ahí es el centro del círculo de Moore. Eso se puede determinar de otra manera. Se determina como sigma X más sigma Y medios. Eso se le conoce como el esfuerzo promedio. O también el centro del círculo de Moore. Entonces ustedes pueden hacer este cálculo a mano que es exacto para confirmar que el centro les dé bien, porque al final de repente con la regla y todo eso uno se corre. Pero en este caso esto les va a dar 20. Y aquí como está bien dibujado también nos dio 20. Entonces ustedes ya teniendo esa información pueden dibujar sin problema el círculo de Moore. Miren, aquí lo dibujé yo. Ahí o no. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, por ahí. Ya, ahí está. Entonces, ustedes de aquí, con esta información, ya pueden calcular cuáles son los esfuerzos principales, que son, les recuerdo, es si ustedes empiezan a analizar todas las caras o todos los ángulos del cuadrado original, va a haber una cara donde este esfuerzo es máximo. Este es el esfuerzo principal, 1. Y ese valor, el valor este, es este valor de aquí. Y en este caso, si ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les va a dar 70. En realidad, yo sé que da 70 porque, bueno, esto quedó bien dibujado, entonces realmente da 70, pero en la práctica ustedes lo que van a hacer es ocupar estas ecuaciones de aquí. Entonces, fíjense, si ustedes ocupan estas ecuaciones, les debería dar que el valor máximo es 70 y que el mínimo es menos 30, si no me equivoco. Sí, menos 30.
Fíjense que ahí me dio corrido, pero da lo mismo. Entonces, ahora con el círculo de Moore, yo al mirarlo digo, ah, me dio 70 y más o menos menos 30. Estas ecuaciones me dieron 70 y más o menos menos 30. Entonces significa que está bien. Por eso se ocupa como guía. Después está el tau max, que sería este valor de aquí. Fíjense que este es el valor máximo cortante que yo voy a encontrar eh, en alguna cara o en algún ángulo de estos. Este es el tau max. Y este valor igual es importante para el diseño a veces. Depende de la manera en cómo uno lo analiza. Ese valor de ahí, si ustedes lo ven aquí, vale 1, 2, 3, 4, 50. ¿Sí? Voy a confirmar. 50 vale 50 realmente, ¿no? Eh, Efectivamente vale 50. Si se fijan, esto es un radio y ustedes pueden calcular esto, porque esto también es un radio. Y si ustedes lo hacen con esta ecuación de aquí, por aquí está tau max, les debería dar 50 también. Ahora, fíjense que esta herramienta, el círculo de Moore, te permitiría calcular estos valores 70 y menos 30 solamente de manera geométrica, porque esta distancia de aquí, esta distancia de aquí, esto yo lo tengo, este radio lo tengo originalmente, no, pero tengo esta altura, entonces tengo el radio. Si tengo el radio, tengo el tau máximo. Esto lo puedo calcular con esta ecuación. Por lo tanto, teniendo toda esa información, se puede calcular geométricamente. Eh, lo único que da con un signo cambiado es este ángulo de aquí, que también es importante, ¿sí? Y otras cosas. Pero no lo ocupen para calcular esfuerzo, o sea, no lo ocupen para calcular ángulos, sino que ocúpenlo solamente para confirmar sus cálculos con las ecuaciones o a lo más para calcular esfuerzo máximo, esfuerzo principal, el segundo esfuerzo principal y el tau máximo. Ahora, con eso ya calculamos los esfuerzos principales y el cortante máximo que pide el problema. Ahora lo último que vamos a calcular va a ser los planos principales. Es decir, queremos calcular si yo tengo mi elemento ahí, ¿en qué ángulo tengo que cortar? ¿Ya? ¿En qué ángulo tengo que cortar para encontrar aquel esfuerzo axial que sea el esfuerzo principal? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo pueden hacer calculando cuánto vale el 2θ. Pero el profesor tiene unos teoremas de triángulos que ocupa, que se los va a pedir y por eso lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, ustedes lo que hacen es tomar el punto X y trazar una recta hasta el punto de esfuerzo máximo. ¿Ya? Después toman el punto X y trazan una recta hasta el punto de esfuerzo mínimo. Quizás la voy a proyectar, esperemos un segundo. Voy a borrar esto. Ya, aquí. Aquí. Y lo que vamos a hacer es proyectar una recta desde el X hasta el punto donde está el tau máximo. Entonces ustedes dirán, ¿para qué diablos estoy haciendo esto? Bueno, resulta ser que si ustedes cortan el cuadradito en ese ángulo, entonces ahí va a estar el sigma 1. ¿Sí? Este es el plano de tracción, se llama. Ahora, em, perpendicular a ese plano, porque esto es perpendicular, es el plano de compresión. Denme un segundo. Ya, entonces, el plano de compresión sería, si ustedes tiran el elemento y lo cortan aquí, ¿cierto? En este plano va a estar
uy, perdón, el sigma menos 2, o sea, sigma 2 que sería menos 30. Y si ustedes toman el elemento cuadrado y lo cortan aquí, entonces en este plano va a estar el tau max. Entonces así ustedes pueden saber en qué ángulo tengo que cortar para encontrar estos valores. ¿Sí? Otra manera de verlo es así, miren. Ustedes tienen el elemento así, ¿o no? Punchi, punchi, a ver. Ustedes tienen el elemento así. Aquí estoy dibujando una horizontal, por cierto. Entonces, si yo analizo una inclinación así, ya cuando el elemento está inclinado, este ángulo de aquí es el que se conoce como teta, ¿sí? Esto es en la realidad. Fíjense que aquí yo les había dicho que este ángulo de aquí, perdón, esto es 2 tetas, ya, porque en el círculo de amor los ángulos están dobles. Entonces, si yo calculo este ángulo de aquí, tengo que sacarlo para la mitad, para poder encontrar el valor real, en la vida real, ¿ya? Digamos que tengo un elemento así, una barra real, y tengo una soldadura justo aquí, ¿ya? Resulta ser que si ese ángulo de ahí es, es teta, entonces estoy en problemas porque el valor máximo de tracción está aquí, ¿ya? Pero entonces yo no estoy buscando 2 tetas, sino que estoy buscando teta, ¿ya? Ya, entonces, volviendo al tema, ustedes lo pueden ver así. Si yo tomo el elemento diferencial y ahora en lugar de analizarlo así, lo analizo así, entonces en este plano de aquí va a estar el sigma sub 1, que sería este esfuerzo de 70. En este plano que es perpendicular, fíjense, este es perpendicular, va a haber un esfuerzo de compresión que va a ser el sigma sub 2, perdón, sí, el esfuerzo principal 2, ¿ya? Y el esfuerzo cortante sería como un plano, a ver, aquí. Entonces sería como seguir inclinando esta cosa. De hecho, son 45 grados de inclinación aquí. ¿Por qué sé eso? Porque desde aquí hasta aquí son 90. Y como los ángulos salen divididos a la mitad en la vida real, entonces son 45. Entonces, 45 grados voy a encontrar un elemento aquí cuyo cortante va a tener un valor, se hizo una flecha real, cuyo cortante va a tener un valor igual a tau max. Ya que así es como aparece en los libros. Bueno, y eso más o menos es este tipo de ejercicio. Espero que les haya servido. No quería alargarme mucho. No sé cuánto se demoró el video. Eh, los detalles respecto a esto lo vemos en ayudantía. Y les recuerdo, el círculo de amor lo vamos a ocupar para calcular estos planos principales que se hace tirando estas rectas, como les comenté, y para confirmar que los cálculos que hagamos con estas ecuaciones sean correctos. Ok, chao pescado.